Buenos días, doctor. Muy buenos días, ¿cómo han estado? Buenos Bien, días, mi señor. querido docente. Alonso Santamaría saludándolo. Muy buenos días para usted y para todos los compañeros. Buenos días, profesor Julio, con Sandra Milena. Sandra, me place saludarla, ¿cómo ha estado? Bien, doctor, aquí superando una serie de inconvenientes, pero en nombre de Dios, bien. Bueno, me alegra que todo vaya mejorando. ¿Ya se pudo pegar al Parque Santander, Sandrita? No, me tocó hacer una recarga, pero ya de los 20.000 que recargué no tengo sino 8.000. Pero bueno, no voy a perder la clase del doctor. Bueno, jóvenes, estaba pendiente aquí de que ingresaran más, pero los veo quedados. Vamos a iniciar. ¿Quién me quiere recordar el último tema tratado? Estábamos hablando sobre las distintas clases de leyes. Creo que habíamos expuesto ya las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, no sé si las leyes marco o cuadro, o ¿cuál fue el último tema? En leyes marco o cuadro. Listo, las alcanzamos a ver, ¿no? Sí. Bien, entonces retomamos el tema y leemos en un minuto nuevamente lo que hasta ahora hemos expuesto en relación con el capítulo de la clasificación de las leyes. Y entonces afirmamos que hay distintos tipos que la doctrina ha elaborado, diferentes clases de leyes que se ha permitido a partir de algunos parámetros que toma desde luego del ordenamiento constitucional, tipificar, mostrar, señalar diferentes clases de leyes, que hay innumerables tipos de leyes que los doctrinantes se han encargado de precisar, pero que para nosotros trascienden, por lo menos en este nivel de nuestra formación profesional, aquellas a las que de alguna manera en la Constitución se hace, digamos, alguna referencia un tanto más expresa, ¿no? Entonces, esas clases de leyes, pues dijimos, son las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes marco o cuadro, las denominadas leyes códigos, las leyes aprobatorias de tratados internacionales, las leyes relativas a las amnistías o indultos, las leyes que doctrinariamente se denominan de convocatorias a decisiones especiales, por supuesto, las llamadas leyes ordinarias, que como lo dijimos en su oportunidad, incluyen ahí todas las demás clases de leyes, aunque al interior de ellas puedan haber algunas pequeñas diferencias, que es donde anotábamos un tanto metafóricamente los juristas reciclan para descifrar o para clasificar determinadas clases de leyes, ¿no? Entonces, esa, digamos, la temática de las primeras clases de leyes, de las estatutarias, tal vez de pronto, por las materias de que se ocupan y por los requisitos que para su perfeccionamiento precisa el artículo 153 de la Constitución, pues se hacen, digamos, las leyes un tanto más exigentes. Y eso hace que, permítanme aquí, no me le quiere permitir el ingreso a... Bien, entonces, esa es una clase de leyes, de sus elementos y características centrales ya hablamos. Lo propio hicimos con las leyes orgánicas, que dijimos que son aquellas mediante las cuales el Congreso regula su propia función legislativa al tenor de lo que expresa el artículo 151 de la Constitución. Dimos algunos ejemplos de lo que son las leyes orgánicas y finalmente, y de los requisitos, por supuesto, que se precisan para su tramitación o expedición. Y en tercer lugar abordábamos el tema de las leyes marco o cuadro, leyes que también se caracterizan en el ordenamiento constitucional del Estado, que están particularmente definidas en los numerales 19 del artículo 150 en armonía con el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución. ¿Qué son las leyes marco o cuadro? Dijimos aquellas leyes a las cuales el gobierno sujeta el cumplimiento de su actividad de conformidad con las pautas o parámetros que para el ejercicio de las mismas le da el Congreso Nacional.
La idea es que hay unas funciones que son del gobierno, pero que las ejerce el gobierno previo señalamiento de las pautas a las cuales el Congreso, a las cuales debe sujetarse en el ejercicio de su función, pautas que por supuesto le indica el Congreso mediante leyes. Son leyes marco o cuadro porque en lo que hace el Congreso es darle una, digamos, delimitarle al gobierno el marco en el cual puede ejercer competencias que son del gobierno, pero que por lo demás, para procurar una armonía entre las ramas ejecutiva y legislativa, el constituyente ha previsto que se integren, el primero, el legislativo, señalando las pautas, los objetivos que se deben buscar con la formulación de las disposiciones, y lo segundo, dejándole al gobierno, que tiene más capacidad técnica, más capacidad de análisis, de estudio, de formulación atinada de una ley por los instrumentos con que cuenta, que el mismo Congreso, que ya puntualice en el marco de lo que el Congreso le determina en la ley marco o cuadro, las competencias a que se refieren el 150 numeral 19 y el 16 del artículo 189. Entonces, esa es la idea. Tiene unos requisitos, por supuesto. Doctor, qué pena. Artículo 180, ¿qué? Perdón. 150 numeral 19 y 189 numeral 16 de la Constitución. Muchas gracias. Por supuesto, son leyes que también tienen unos requisitos para su proceso de formación y de expedición. Son requisitos, desde luego, menos complejos que los señalados en primer lugar para las leyes estatutarias y en segundo término para las denominadas leyes orgánicas. Esos requisitos reposan principalmente, permítanme, saco la Constitución aquí, reposan principalmente en la característica de que el legislador no puede delegar, conforme al tenor del artículo 150, numeral 10, su competencia legislativa en el gobierno para que él dicte la disposición que se asimilaría a ley, marco o cuadro. Así lo dispone expresamente el último inciso del numeral 10. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias orgánicas ni las previstas en el numeral 20, entiéndase 19, una claridad que hay que hacer, que cuando la Constitución, algunas constituciones hablan de numeral 20, pero debe entenderse es el numeral 19 del presente artículo, es decir, a las que nos estamos refiriendo, las denominadas leyes marco o leyes cuadro, leyes de objetivos. Son leyes de objetivos porque marco o cuadro es la denominación que la doctrina le da por el sentido que tiene la ley. Es decirle al gobierno, mire, usted dentro de este marco que yo le doy, dentro de estas pautas, usted puede ejercer sus competencias. Y se denominan también por algún sector de la doctrina objetivos porque en esa ley lo que el Congreso le dice al gobierno es, cuando usted ejerza las competencias que le toca, debe procurar alcanzar los siguientes objetivos. De ahí por qué tantas denominaciones o variadas denominaciones en relación con este tipo de leyes. La característica es que es una ley indelegable, por supuesto. Y además de la característica, digamos, sustantiva, ¿no? de contenida en su propia definición, leyes a través de las cuales el gobierno le indica al Congreso, el Congreso le indica al gobierno cómo debe ejercer competencias que son propias del gobierno. Son del gobierno, pero no las puede ejercer si el Congreso no le ha dicho previamente bajo qué criterios y con qué objetivos debe ejercer esa función legislativa. Cuarto tipo de leyes, dijimos, son los llamados códigos. ¿Qué es un código? Básicamente por código entendemos aquellas compilaciones que de normas jurídicas relativas a una disciplina jurídica se hace. Entonces, en un solo texto se agrupan, se compilan, se unifican todas las disposiciones que aluden a cualquiera de las tantas disciplinas del mundo jurídico. ¿Qué es el Código Penal? Pues es la compilación, la codificación de todas las normas que son relativas a la disciplina del derecho penal. Desde luego, el derecho civil es lo propio, el derecho laboral, que es lo que hace, reunir, contener, unificar en un solo texto todas las disposiciones que son atinentes a la regulación de las relaciones de trabajo, por lo menos en sus elementos, digamos, centrales y de una forma más amplia. Puede que haya una ley aislada que complemente, pero la idea de la definición de código es esa. ¿Cuál es la historia de las leyes de la expedición de códigos? O mejor, ¿cuál es la historia de la expedición de los códigos en Colombia? Por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, digamos hasta 1991, porque las constituciones anteriores así lo permitían,
Los códigos en Colombia sí, se expiden por medio de leyes, decían todas las constituciones, particularmente la vieja constitución de 1886, que nos rigió hasta 1991. Pero la constitución le permitía al Congreso que para la expedición de códigos le concediera facultades al gobierno para que el gobierno fuera quien expidiera el código. Es decir, si bien es cierto que en principio esas viejas cartas establecían que los códigos se expedían por leyes, valga decir, por acto propio del Congreso, no es menos cierto que igualmente esos ordenamientos constitucionales contemplaban la posibilidad de que el Congreso, haciendo uso de las facultades extraordinarias a que hoy se refiere el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, se despojara, se desprendiera de su competencia legislativa en materia de códigos y mediante una ley de facultades le permitiera al gobierno proceder a expedir los códigos a que hubiera lugar. Era una práctica que de alguna manera encontraba fundamento en que lo que decíamos hace un instante en relación con las leyes marco o cuadro, a que el gobierno tenía mejores instrumentos, mejores organismos para expedir, para estudiar, para armar, para expedir en general un código de cualquier disciplina. Pues tiene instituciones dedicadas a ese tipo de estudios, cuenta con la planta de profesionales, tiene más instrumentos en un momento dado para armar un equipo que permita redactar un código. Y entonces esa era la vieja práctica. El presidente le decía al Congreso, Congreso, présteme sus facultades, deme mediante ley de facultades extraordinarias competencia para expedir un código. Y el Congreso, además medio perezoso para trabajar, cuando no, la gran mayoría de sus integrantes poco conocedores de la disciplina del derecho como ciencia, como disciplina que amerita un conocimiento más allá de la lectura de un artículo cualquiera, de un código cualquiera. Entonces, el Congreso se desprendía. Concédanse facultades extraordinarias al presidente de la República para que en un término máximo de 6 meses proceda a expedir el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Procedimientos, en fin, todo un conjunto de disposiciones que se expidieron por vía de decretos, porque el gobierno recibía facultades por medio de ley del Congreso para que procediera él a expedir los códigos. Es decir, los códigos los hacía el gobierno. Simplemente le pedía al Congreso que le diera facultades para expedirlo. Así conocimos muchos códigos. Yo recuerdo todavía de mis épocas de estudiante, más que de estudiante, de litigante, el decreto 100 de 1980, que era el Código Penal. Código muy bien hecho. Una comisión que presidió el doctor Alfonso Reyes de Chandía, eminente jurista. Los viejos códigos procesales. El Código de Comercio todavía vigente es producto de la expedición de un decreto. Ustedes lo pueden consultar y ahí encuentran decreto por el cual se expide el Código de Comercio. Y ahí debe hablar ese decreto de que el gobierno recibió facultades extraordinarias. No lo tengo aquí a la mano, pero si alguno lo tiene por ahí cerca del computador, bien puede consultarlo y hacernos la lectura pertinente. Entonces, esa era la práctica. Esa era la práctica. Competencia del Congreso para expedir códigos, pero nunca hacía uso de esas competencias porque siempre se las cedía al gobierno. Y el gobierno expedía el código, escúchenme un segundo, conforme a la comisión que él integraba y pues según el criterio de esa comisión. ¿Me preguntaban? Sí, me ¿El decreto del Código de Comercio? Sí. Dice, bueno, yo tengo el Código de Comercio acá, dice decreto 1070 de 2015, creo que fue el último. No, pero me refiero al decreto por el cual por allá en los años 70 el gobierno expidió ese Código de Comercio. Entonces, eso debe estar al comienzo del código. Pero depende también de la edición, porque hay ediciones que no traen sino escasamente los artículos. Pero ediciones completas pues traen todo el antecedente de la expedición del código. Doctor, Código de Comercio, decreto 410 del 27 de marzo de 1971. Bueno, ahí está. ¿De 1900 qué? 1971. Bien, perfecto. Si quiere, lea un poquito la parte introductoria del decreto, a ver qué dice. ¿No dice, no trae el decreto como tal? No, señor, no trae el decreto. Si ustedes miran ese decreto, el decreto va a decir que el gobierno recibió facultades mediante la ley tal, facultades extraordinarias para pedir el código, que conforma una comisión, te echa la historia, resuelve, expídase el siguiente Código de Comercio y copia todo el articulado que constituye el Código de Comercio. Esa era la vieja práctica. Esa era la vieja práctica.
Llegada a la Constitución de 1991, el Congreso, el constituyente, por supuesto, redacta esta carta, decide que la expedición de los códigos debe seguir siendo por medio de ley de la República, es decir, por medio de voluntad del Congreso de la República materializada en lo que llamamos ley. Pero le crea un condicionamiento al Congreso. Le dice, usted tiene la competencia, pero usted no puede delegar jamás esa competencia. Siempre que expida un código, lo debe hacer directamente el Congreso, de manera que usted no le puede volver a dar competencias al gobierno para que sea el gobierno quien expida el código en lugar de hacerlo usted. Sí, doctor, aquí aparece, mire, perdón. ¿Sí? Decreto número 8, por la cual se ordena publicar la edición oficial del Código de Comercio revisada y corregida por el Honorable Consejo de Estado. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales, considera y decreta: 1. Primero, artículo primero, al hacer la publicación oficial del Código de Comercio, decreto ley 410 de 1971, se le harán en el citado decreto las correcciones de errores de mecanografía y de citas legales, así como en la ordenación y numeración de su artículo, que fueron dispuestos por el Honorable Consejo de Estado, con base en la facultad que le confiere en el artículo 28 de la Ley 167 de 1941. ¿Verdad? Ahí cita una ley, no estoy seguro si esa fue la ley, es que no quiero levantarme de aquí a traer el Código de Comercio, para ser puntual en el decreto. Es un decreto, es una ley, primero, por medio de la cual el Congreso en ese año 70-71 le confirió al gobierno facultades para que el gobierno expidiera el código. ¿Cómo actúa el gobierno? Por medio de decretos. Pues el gobierno, cuando tuvo el código listo, lo expide por medio de un decreto que se fundamenta en la ley de facultades que el Congreso le dio. Esa es la idea que he querido referir. Eso es lo que el constituyente del 91 le dice al Congreso: usted sigue siendo el legislador en materia de códigos, pero de esa competencia no se puede desprender. Y es la prohibición que expresamente trae el artículo 150. En primer lugar, el artículo 150 ratifica para el Congreso la competencia de expedir códigos. Dice el 150, corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Segundo, expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Y en el numeral 10 dice, en el último inciso del numeral 10, en el inciso 3, estas facultades, refiriéndose a las facultades extraordinarias que el Congreso concede al gobierno, estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos. Luego el Congreso, a partir de 1991, él, únicamente y solamente él, tiene competencia para expedir códigos. Cada que se expida un código, y en general todos los que se han expedido con posterioridad al año 1991, todos han sido mediante ley directamente expedida por el Congreso de la República, porque no puede conferir facultades a un tercero, en particular al gobierno, valga decir, no se puede desprender de su competencia legislativa, que de manera expresa, y eso es lo que caracteriza la ley de códigos, de manera expresa el constituyente dijo, es una facultad indelegable. Usted no puede, Congreso, despojarse de esa facultad. ¿Quieres pedir un código? Debe hacerlo directamente. Si no, no pierdan el tiempo, porque el Congreso no le puede dar facultades al gobierno para expedir facultades, para expedir códigos. Y esa es una práctica que desde entonces hemos venido sosteniendo o manteniendo. Se han expedido códigos, claro, se han expedido un conjunto de códigos. ¿Cuáles son, por ejemplo, ustedes a estas alturas ya tienen idea de las leyes en materia penal? ¿Cuáles son las leyes que son sustantivas en materia penal? El Código Penal y el Código de Procedimiento, sobre todo el Código Penal. El Código de Procedimiento Penal, ¿en qué leyes son? ¿Alguien las recuerda? La ley 600 es una y la ley 590 y pico es otra, por ahí, bueno. Pues porque el Congreso a partir de ahí, a partir del 91, para sintetizar el tema, todos los códigos se expiden por virtud de leyes dadas por el Congreso de la República. No vuelve a haber códigos por virtud de decreto, porque lo que dice la norma que estamos comentando es que el Congreso no se puede despojar de esa competencia para expedir códigos. Y esa característica es lo que hace que la doctrina diga, las leyes, los códigos, mejor, los códigos se expiden por leyes, luego esas leyes tienen una característica especial, es su facultad de indelegabilidad. No las puede ceder el Congreso en favor del gobierno y en favor de nadie, por supuesto. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tipo de leyes?
Pasemos a un nuevo tipo de leyes. Ahí pudiésemos entonces afirmar, a ver, miremos aquí el cuadro de la ficha. Hablemos de las leyes de amnistías o indultos. Las leyes de amnistías o indultos, a que se refiere el artículo 150, numeral 17 de la Constitución. Le agradezco ahí a alguien que nos ayude con su lectura para recordar lo que esa norma dispone o contiene sobre el particular. 150, numeral 17. Artículo 150, numeral 17. Conceder por mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de convivencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos en caso de que los favorecidos fueran eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones que hubieran lugar. Suficiente. Muy amable. ¿Cuál es el elemento central que se toma para tipificar como una ley especial, como un tipo de ley especial, distinta a todas las demás leyes, a las leyes por medio de las cuales se otorgan indultos o amnistías? Dice la norma, conceder por mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros de una y otra Cámara. Fíjense ustedes que el principio general, cuando vimos el tema de las mayorías para aprobar, es la mayoría simple. Dijimos que hay una mayoría absoluta que se precisa en otras eventualidades, pero aquí hay una mayoría especial o calificada, como dicen algunos otros sectores de la doctrina. ¿Por qué? Porque aquí no está diciendo que por mayoría simple ni por mayoría absoluta. Para aprobar una ley de indulto o amnistía, se requieren la mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros de una y otra Cámara. Esto es, a título de ejemplo, que si al Congreso, a la sesión, concurren los 108 senadores, valga decir, no hay ninguno ausente, ¿cuál será el número de votos que se precisa para aprobarlo? Los 2/3. Quiere decir, los 2/3 que de 108 ¿es cuánto? A ver los matemáticos. Los 2/3 de 108, ¿cuánto será? Ninguno. Nadie hace la operación matemática. A ver, entonces me tocó hacerlo. Ya espéreme, profe. Bueno, ya listo. ya. No. Por fin un valiente. Estoy convencido que por el odio a las matemáticas todos van a ser magistrados. Perdón, señorita. 78. 78. Bueno, si esa es la operación aritmética, salvo que alguien la corrija, 78. pues ese será el número y no la mayoría simple. ¿A qué se refiere la mayoría simple? La mayoría de los que estén presentes en la sesión. Sí. La mayoría absoluto, la mitad más uno de los integrantes de la corporación. Aquí es de los dos, se requieren los 2/3 de los votos, es decir, los 2/3 de los asistentes con voto positivo para aprobar una ley de amnistía o indulto, lo que hace de la aprobación de una ley de esta naturaleza un proceso bastante complejo, porque el tope, el mínimo, el estándar que pone para que la ley pueda ser aprobada es muy elevado, por supuesto. Sí, no es fácil reunir ese número mínimo de congresistas en un país, por sobre todo, tan pluralista políticamente y tan complejo en materia de relaciones políticas como el nuestro. No sería fácil reunir ese número. Sí, imaginémonos que todo el proceso de paz hubiese terminado pues, en la votación de una amnistía o de un indulto. No hubiese sido fácil reunir esos votos y a lo mejor todos esos procesos no hubiesen terminado de la manera un tanto afortunada como finalmente concluyeron. Entonces, esa es la característica de las leyes por medio de las cuales se expiden amnistías o indultos. Que se precisa, no todas las leyes exigen mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros de una y otra Cámara. Esta sí la precisa. Y esa es la característica central, enfatizo en ello. ¿Qué otro tipo de leyes tenemos? Bueno, las leyes aprobatorias de tratados internacionales. Las leyes aprobatorias de tratados internacionales están contenidas en la regulación constitucional en los artículos 150
¿sí? Numeral 16, y el artículo 241, numeral 10 de la Constitución. Alguien que me ayude con la lectura del 150, numeral 16. Y alguien que vaya preparando la lectura del 241, numeral 10. Artículo, artículo 150, numeral 16. Aprobar, aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y convivencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados. Bien. ¿Qué es lo que dice hasta el momento la norma que el compañero ha leído? Que el Congreso, por medio de ley, aprueba o imprueba los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con otros sujetos de derecho internacional o con otras entidades de derecho internacional. Al Congreso le corresponde aprobar esos tratados. Mientras esos tratados no se vuelvan ley de la República, así estén firmados por el presidente de la República, como es lo normal, lo corriente y lo ordinario, mientras no sean ley de la República, esos tratados no se pueden aplicar. Hay una excepción que en su momento la veremos, pero ese es el principio general. Para que un tratado se pueda aplicar, debe ser ley de la República. Por eso cuando el gobierno suscribe, digamos, los presidentes de dos países, de Colombia y qué sé yo, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, que ustedes quieran, celebran un tratado, lo firman ellos, porque ellos en su condición de jefes de Estado son los que tienen la representación legal del Estado y por consiguiente son los que lo comprometen internacionalmente. Son como los gerentes. Solo el gerente puede comprometer la empresa o el representante legal. Pues el presidente en su condición de jefe de Estado es el representante legal del Estado ante la comunidad internacional y es el que celebra los tratados. Ah, ¿puede delegar la facultad? Sí, claro, el presidente puede nombrar una comisión, puede nombrar al ministro de Relaciones Exteriores, a un embajador, qué sé yo, celebre en mi nombre y le da poder para que lo haga. Bien, eso es lo que dice la norma, aprobar o improbar. Entonces, celebra el tratado, lo firma, acuerdan un texto y al otro día el presidente lo manda al Congreso diciéndole, vuélvame ley de la República este tratado. ¿Qué hace el Congreso? Mire cómo dice la norma, aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Del aprobar o improbar se deriva una cualidad específica de las leyes aprobatorias de tratados. Es la que literalmente se desprende de las expresiones aprobar o improbar, valga decirlo, frente a una ley aprobatoria de un tratado internacional, el Congreso de la República, si bien lo vuelve ley, no puede hacer cosa distinta de decir sí o no. No podrá tener la pretensión de coger el texto del tratado y decir quítenle un artículo, pónganle dos, quítenle esta coma, pónganle puntos suspensivos, quítenle la tilde, pónganle comillas, quítenle 10 palabras, pónganle 20, agréguenle. No, por una sencilla razón. Porque un tratado es un texto producto de la voluntad de otros estados también. Y yo no puedo, como Estado colombiano, modificar unilateralmente un documento en el que ha participado la voluntad de otro Estado. Es un documento, los tratados son documentos como mínimo bilaterales, cuando no multilaterales. Y esa bilateralidad estatal significa que un solo Estado no puede por sí modificar el texto del tratado. Por eso el Congreso, cuando el gobierno le remite el tratado para que lo vuelva ley con el propósito de poderlo aplicar o cumplir, el Congreso se limita a decir sí o no. Pero el Congreso no puede decir, mire, ¿por qué no le quitan un artículo a ese tratado y pónganle este? O supriman este capítulo, o agréguenle un capítulo. No, porque el tratado, insisto, es producto de una voluntad en la que ha participado otro Estado y sobre cuya competencia, sobre cuya voluntad, mejor, no tenemos nosotros competencia unilateral para proceder a modificarlo. Imaginémonos un tratado de límites. Imaginémonos que Colombia y Venezuela firman un tratado por medio del cual determinan que los límites van como van, ¿cierto? Entonces la línea fronteriza pasa ahí por el río
Táchira, creo que es que se llama, el río ahí del puente es en Cúcuta, y pasa por Arauca, y definió eso el tratado. Así lo acordaron los gobiernos. ¿Podrá el gobierno o el Congreso colombiano decir no? Modifiquen esa línea fronteriza, y entonces digamos que Colombia va hasta Barquisimeto, y Colombia y forma parte del Estado colombiano San Antonio del Táchira y San Cristóbal. ¿Podrá decirlo unilateralmente? No, porque en los tratados, por medio de los cuales, en todo tratado hay una voluntad multilateral, y este es un ejemplo de un tratado bilateral también, pues participa la voluntad de otro Estado. Y yo unilateralmente no puedo modificar la voluntad de un Estado diferente. Por eso es que no puede el Congreso modificar el proyecto que le envía, el tratado que el gobierno le envía, para que como proyecto lo vuelva ley de la República. Simplemente aprueba o imprueba, sí o no. Como si fuese un examen en el que yo no pongo ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino digo aprobó o improbó. Listo. ¿Pasó? No pasó. ¿Sí? Es lo mismo que hace el Congreso. Aprueba o imprueba sin poderle quitar ni agregar, mejor dicho, sin manchar ni tocar el texto del tratado. Porque está impedido, por la razón que expongo. Permítanme recordarla nuevamente. Porque en el tratado participa la voluntad de otro Estado, para lo cual no tenemos nosotros competencia unilateral de modificación. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bien. Ese es un Doctor, o tratado. sea, en esa cuestión, o sea, solamente interfieren los dos presidentes. Pues en la redacción de un tratado interviene el que da la aprobación es el Congreso. A ver, en la De ese redacción, tratado permítame le explico. se está explorando. Permítame le explico. En la redacción de un tratado, el primer paso es la negociación. Un tratado para su formación plena tiene 4 pasos. El primero es la negociación. ¿Qué es la negociación? Es la redacción de un texto. Discutimos. No, que yo le vendo a tal precio, no, que yo le compro a tal precio, no, que usted me lo pone en tal parte, no, un negocio. Un tratado es un negocio en términos generales. Claro, depende de la naturaleza del tratado. Puede ser un negocio político, puede ser un negocio económico, puede ser un negocio de lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, las partes discuten de acuerdo a sus intereses y sus pretensiones. Los jefes de los estados son los representantes legales de esos estados, y en principio son ellos los autorizados para celebrar los tratados. Pero ya decía hace un instante, el presidente o el presidente en su condición de jefe de estado puede desprenderse de esa facultad. Puede nombrar un ministro plenipotenciario, una persona a quien le da poder, vaya usted y negocie el estado y lo firma, el tratado y lo firma. Porque hay tratados muy especializados. Imaginémonos los tratados de libre comercio. Son tratados muy especializados en temas económicos que además incluyen cualquier cantidad de sectores económicos. Entonces la comisión negociadora era una comisión amplia, formada por especialistas en temas agropecuarios, por especialistas en temas de comunicaciones, por especialistas en temas energéticos, por especialistas en temas de lo que ustedes quieran. Es una comisión amplia. Y ellos van y negocian, porque el presidente pues, no puede saber de todos los temas tampoco, en tratados tan especializados. Entonces puede conceder facultades. Finalmente, ya sea el presidente o su ministro o el que finalmente hayan acordado que celebre, que redacte el tratado, lo firman, firmado, firmaron los representantes de los estados que forman parte del tratado. Hasta ahí, ¿qué ha quedado? Acordado un texto, no más. Cada estado tiene que iniciar el trámite interno para que pueda aplicar o cumplir ese tratado. Porque el tratado por sí solo no es exigible si el derecho interno de cada estado no lo acepta como tal. Por eso es que el segundo paso es que el presidente al otro día de haber firmado el tratado lo envía al Congreso de la República como un proyecto de ley para que lo vincule al derecho interno, porque esa es una norma de derecho internacional que está por fuera del ordenamiento jurídico nuestro. Para poderla vincular al ordenamiento jurídico interno, para poderle abrir, para permitir que entre a la casa jurídica nuestra, hay que abrir la puerta, sino por dónde entra. Abrir la puerta es vuelva a la ley de la República. Por eso se lo envía al Congreso, para que el Congreso lo vuelva ley. Cuando es ley, el tratado puede comenzar a ser exigible. Pero en la expedición de esa ley, mi querido joven, el Congreso no puede tocar el texto del tratado.
Por eso la primera característica de este tipo de leyes es que el pronunciamiento del Congreso es simplemente apruebo o impruebo. No hay más. Claro, el Congreso puede decir no es conveniente, no lo apruebo. No es constitucional, pues no lo apruebo. Pero redactar el texto del tratado, tocar el texto del tratado, no lo puede hacer. Por la razón que he expuesto ya varias veces en esta charla. Si el Congreso determina que hay que archivar, que ese tratado es inconstitucional o que ese tratado no es conveniente para los intereses del Estado colombiano, pues simplemente archiva el proyecto de ley y no pasó nada. No hubo tratado. ¿Cierto? Pero si el Congreso determina que lo uno o lo otro, pues lo aprueba como ley de la República, es decir, lo vincula al derecho interno. En tanto es ley, es norma ya nuestra. Y entonces viene el tercer paso de un tratado, que es el que prevé el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, que le agradezco a alguien leerlo. Decidir definitivamente sobre... ¿Pero quién? Señor. ¿Quién decide? Ese es la Corte Constitucional. Ah, bueno, entonces hay que leer el artículo en su integridad. Artículo 241. La Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución en los escritos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones. Numeral 10. Decidir definitivamente sobre la exigibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Ajá. Al fin, el gobierno lo remitirá a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender. Suficiente por ahora. ¿Qué es lo que nos interesa? El tercer paso para que un tratado pueda finalmente ser aplicable es el segundo, volverlo ley. Tercero, que esa ley, ya convertido en ley el tratado, tenga revisión de constitucionalidad. Eso es lo que nos está diciendo el artículo el numeral 10 del artículo 241. La Corte revisa si es o no es constitucional. Porque no podemos darle curso a una norma que resulte inconstitucional, que vaya en contravía de nuestro ordenamiento jurídico supremo. Recuerden ustedes que el artículo 4 de la Constitución dice que la Constitución es norma de normas. ¿Cierto? Entonces hay que ajustar ese tratado a la constitucionalidad nuestra. Y de lo que se trata es de que la Corte revise si eso no es constitucional. Porque si es inconstitucional por alguna razón, pues hasta ahí llegó el tratado. O una parte del tratado, si es apenas un artículo, qué sé yo, una frase, una palabra, lo que a juicio de la Corte es inconstitucional. Pero si es constitucional, pues la Corte así lo declarará y estará cumplido y agotado el tercer paso para que esa ley contentiva de un tratado pueda finalmente tener aplicación al interior de nuestro país. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué las leyes aprobatorias de tratados las tipifica la doctrina como una ley especial, como una ley que tiene sus propias características, que permite diferenciarla de todas las demás leyes? Primero, porque la discusión que el Congreso da frente a esas leyes es únicamente de aprobar o improbar. Frente a las demás leyes, el Congreso puede meter la cucharada, puede quitar, sacar y poner. Frente a estas, no. Simplemente apruebo o impruebo. No más. Eso es una característica especial de esas leyes. Y la segunda característica es que esas leyes tienen control constitucional previo. ¿Qué es control constitucional previo? Ustedes lo deben saber por su curso de teoría constitucional. Es control de constitucionalidad que ejerce, en este caso, la Corte Constitucional antes de que la ley se ponga en vigencia. Por eso es previo o preventivo, antes de que la ley se ponga en vigencia. Hasta ahí no se aplicaba el tratado. La Corte revisa antes de su aplicación si es o no constitucional. Y a su tiempo es igualmente un control constitucional, no solamente previo o preventivo, sino oficioso. ¿Por qué oficioso u obligatorio? Porque la Constitución impone expresamente el deber a la Corte, el deber al Congreso, al gobierno de remitir la ley
para que la Corte la revise y a la Corte el deber oficioso de pronunciarse sobre el mismo. Es decir, la Corte no puede esperar que demande un ciudadano esa ley, sino que debe de oficio, con lo que indica el término de oficio, es decir, es parte de su tarea, maestro, hacer esa revisión de constitucionalidad. Entonces, esas dos grandes características las sintetizo nuevamente. El hecho de que es una ley frente a la cual el Congreso, su competencia legislativa como ente creador de norma es limitada, porque no crea el texto del tratado, simplemente lo aprueba o lo imprueba. No crea el texto de la ley, simplemente aprueba o imprueba el tratado. ¿Listo? Comprendido ese concepto. Y el segundo ingrediente que la hace igualmente una ley especial a luz de la doctrina, de una tipología de leyes muy especial, es que tiene un control constitucional previo, como lo tienen las leyes estatutarias también, ¿sí? Lo que significa que la ley no se puede aplicar hasta que la Corte no diga si eso no es constitucional. Y a su tiempo, digo, es también un control constitucional oficioso porque la Constitución le impone el deber a la Corte, al tenor del artículo 241, numeral 10, de revisar la constitucionalidad de esas leyes. Bien. Doctor, una última pregunta. Sí, cuénteme. Dígame. Frente al tema de que en esta ley... Escúchenme un segundo. Yo les agradezco a los compañeros controlar los micrófonos, prenderlos cuando tengan alguna inquietud, para evitar la interferencia. En este caso, por ejemplo, no le he podido oír al compañero qué es lo que quiere decir, porque ahí había un par de personas interfiriendo un tanto, y además para que de pronto algunos ruidos domésticos que son apenas normales, de pronto no nos distraigan o nos interfieren. Bueno, le doy la palabra nuevamente. Dígame. En cuanto a la delegación de las comisiones, estas comisiones las puede delegar ¿para qué? Si usted dijo que en este tipo de leyes el Congreso puede delegar comisión. ¿Para qué se delegan las comisiones? No, yo nunca he dicho, no sé a qué se refiere a ustedes. Yo lo que he dicho, tal vez, lo que no me ha entendido suficientemente, es que el presidente como jefe de Estado, cuando decide en nombre del Estado negociar un tratado, bien puede constituir una comisión que negocie el tratado. ¿Sí? Bien puede constituir una comisión. Y puse el ejemplo del Tratado de Libre Comercio. Tratado tan complejo, okay, tan extenso, tan especializado, ¿sí? Por ejemplo, en la producción de, qué sé yo, de medicamentos. Un capítulo del Tratado de Libre Comercio. Pues hay que tener especialistas en ese cuento, en esa carreta. En la producción agropecuaria, en la economía agropecuaria, que es muy compleja. Pues hay que saber del tema, y pues el presidente no puede saber de todo, entonces se asesora de especialistas y por eso lo integra a una comisión y le dice, vaya usted y negocie el tratado, redáctenlo y si quiere yo lo firmo, pero también le puede dar facultades a alguien en la comisión para que en su nombre suscriba y celebre el tratado. Es eso lo que he querido decir, no sé si sea esa la confusión suya. ¿Sí? ¿Le queda claro o tiene alguna otra inquietud? Sí, doctor, me queda claro. Es que estaba confundido. Entonces Listo. es el presidente del gobierno el que delega esa comisión Claro. para que negocie y el Congreso es el que la aprueba o la inaprueba. El Congreso aprueba ya el documento tratado que hayan celebrado. Eso es. Sí. Gracias, doctor. Entonces, de eso se trata. Bien, ¿qué otra inquietud o qué otra pregunta hay? Finalmente, digamos, hay otro tipo de leyes que bien merece resaltarse como de alguna manera leyes también especiales, leyes que bien pueden tipificarse como muy particulares. Son las leyes a que se refieren los artículos 375 a 378 de la Constitución, denominadas en la doctrina leyes por las cuales se convoca a decisiones especiales. Esas decisiones especiales son prioritariamente o fundamentalmente dos tipos de decisiones especiales. Las leyes por las cuales el Congreso decide la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o las leyes por las cuales el Congreso decide convocar al pueblo o a los ciudadanos para que vía referendo procedan a modificar la Constitución. El capítulo, como doctor, usted... qué pena, ¿qué nombre de leyes son esas? Ya, perdóneme un segundo. Ese tipo de leyes se llama leyes por medio de las cuales se convoca a decisiones especiales. ¿A quiénes se convoca? Pues a los ciudadanos. ¿Qué es lo que dicen los artículos
que me he permitido citar como fuente normativa. La Constitución se puede modificar únicamente, dice el artículo 374, se puede reformar por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Son las tres vías a través de las cuales podemos modificar la Constitución. No hay más. No hay más. Los que piensan que reuniendo el pueblo y llevando 50.000 millones de firmas van a modificar la Constitución o a convocar directamente una asamblea constituyente, no están en el marco de la Constitución. O los que crean lo mismo en relación con una ley de referendo, no van a, o a obtener un pronunciamiento de referendo, no van a modificar la Constitución. Lo que la Constitución está diciendo es, esta Constitución se puede reformar porque el Congreso lo haga directamente como constituyente derivado secundario mediante acto legislativo. Pero además se puede reformar por vía de asamblea constituyente en tanto la asamblea constituyente sea convocada por una ley que expide el Congreso. Si no hay ley, no hay asamblea constituyente. No hay asamblea constituyente. Y lo propio dice, se puede modificar por vía de referendo si hay una ley que convoque al pueblo a que por referendo tome una decisión sobre si modifica o no el articulado constitucional. Luego, las tres circunstancias previstas en el artículo 374, de una vez para agotar este tema, a través de las cuales se puede reformar la Constitución, pasan siempre, tienen un hilo común, un denominador común, que es el Congreso de la República. Porque esas tres eventualidades, repito, son mediante acto legislativo. ¿Quién expide el acto legislativo? El Congreso. Mediante asamblea constituyente se puede modificar la Constitución, sí, pero ¿quién convoca la constituyente? El Congreso mediante ley. Tercera posibilidad para reformar la Constitución, mediante referendo, correcto, pero ¿quién convoca a referendo? El Congreso. ¿Cómo lo hace? Mediante ley. Si el Congreso no procede a expedir la ley de referendo ni la ley de convocatoria a la constituyente, pues no hay ni la una ni la otra. Luego el Congreso sigue siendo el gran dueño del poder constituyente, vistas las tres circunstancias en las que se puede modificar la Constitución. Ahora, tratándose de leyes convocatorias a Asamblea Nacional Constituyente o Asamblea Constituyente, dice el artículo 376, mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara. Ese es el elemento que permite a la doctrina decir, este es un tipo de ley especial, porque va más allá de la mayoría simple, precisa por mayoría de los miembros de una y otra Cámara. ¿Correcto? Y el artículo 378 dice, hablando de las convocatorias a referendo, por iniciativa del gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional. Luego, la característica nuclear de una ley que convoca a una asamblea constituyente, de una ley que convoca a un referendo, una y otra son convocatorias para que se tomen decisiones especiales, tal y como la doctrina lo denomina. ¿Cuál es la decisión especial? Pues reformar la Constitución. Esas dos leyes requieren esa mayoría a que expresamente se refieren los artículos 375 y 378 que me he permitido leer, por lo cual los doctrinantes dicen es también un tipo de ley especial que se distingue de todas las demás por esa característica. ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta sobre ese tema? Bien, finalmente, como lo he dicho un tanto ahí metafórica, coloquialmente, finalmente, un último grupo. Imaginémonos un costal grande, un tonel grande, pues un galón, un tanque de esos de 55 galones. ¿Sí? Ahí metemos todas las demás leyes. Y ese costal, o ese tonel, ¿cómo lo bautizamos? Leyes ordinarias. ¿Qué son leyes ordinarias? Las que simplemente requieren reunir los requisitos del artículo 157 y no más. Porque no hay requisitos adicionales. Que estas son leyes especiales, tipologías especiales de leyes,
porque además de los requisitos del 157, el constituyente les ha agregado un requisito adicional. En tanto, lo que llamamos leyes ordinarias son leyes que simplemente agotando los requisitos de trámite del artículo 157 están válidas y jurídicamente, constitucionalmente expedidas. Que ahí llegan la doctrina y llegan los constitucionalistas desocupados, no tenemos nada que hacer, entonces nos vamos allá a como se dice también muy coloquialmente, a hurgar el costal, o el tonel al que me refiero, a escudriñar ahí a ver qué encuentran. Suelo decir también a reciclar todo ese montón de leyes ordinarias. Y de pronto los doctrinantes dicen, no, pero aquí en este montón de leyes ordinarias hay una que también tiene una característica que la hace especial. Bueno, entonces la clasifica. Por eso cuando comencé el tema de esta charla, dije los doctrinantes, cito de ejemplos al doctor Charri, al doctor Humberto Sierra, muchos otros que se han puesto en esa tarea de clasificarle. Por eso para ellos el listado de leyes especiales es mucho más extenso. Pero en relación con las que de manera expresa alude la Constitución, como leyes especiales son a las que aquí me he permitido presentar. Cuando ustedes estén en sus posgrados, en sus cursos más avanzados, ya única y exclusivamente de derecho constitucional, es probable que hagan ejercicios en este sentido. Busque 10 tipos de leyes especiales, por ejemplo, distintas de estas que he mencionado en la Constitución. Esta es una buena pregunta para un examen. Pero bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema de la clasificación de las leyes para darlo por cerrado? Si hay alguna duda, que hable ahora o calle para siempre, dice por ahí el mandato bíblico. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno. Último tema en relación con el Congreso de la República. Con este tema cerramos el capítulo del Congreso de la República y probablemente no creo que alcancemos ya hoy. En la última charla, en la próxima charla abordaremos ya, que va a ser dentro de 15 días. La semana entrante tenemos receso académico con ocasión de las vacaciones tradicionales de Semana Santa. Dentro de 15 días ya iniciaremos un nuevo capítulo, el estudio de la rama ejecutiva del poder público. Entonces terminemos hoy el régimen, digamos, las normativas constitucionales en relación con el Congreso de la República, para referirnos a un tema que en el programa hemos denominado derechos y prerrogativas de los congresistas. Derechos y prerrogativas de los congresistas. Temas pero antes creo que hay que tratar un tema que no hemos visto. Sí, señor. Creo que del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas no hemos hablado todavía, o sí lo tratamos ya en alguna oportunidad. No, doctor, no hemos hablado. Entonces, enunciémoslo rápidamente para evacuarlo también en la sesión de hoy. Hay un capítulo en la Constitución que se encarga de regular, de normar todo lo atinente a lo que se llama en la doctrina el régimen de inhabilidades, el régimen de incompatibilidades, el conflicto de intereses. El capítulo suele titularse en la Constitución de los congresistas. Entonces, aquí se prevén en principio 3 situaciones que son perfectamente distintas, pero que a veces solemos confundirlas. ¿Cuáles son esos 3 conceptos que aquí están incluidos en relación con los congresistas, con la persona de los congresistas? El primer concepto es el de la inhabilidad, el segundo es el de la incompatibilidad y el tercero es el régimen del conflicto de intereses. Todo lo cual da lugar a lo que el artículo 183 llama pérdida de investidura. Entonces digo, son 3 situaciones perfectamente distintas. La primera, el régimen de inhabilidades previsto en el artículo 179 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice a grosso modo? Es un artículo bastante extenso. ¿Qué dice a grosso modo el artículo 179 de la Constitución? No podrán ser congresistas, y a continuación enumera una serie de situaciones que no le permiten a la persona que aspira a ser al Congreso resultar válidamente elegido congresista. A eso se refiere el artículo o el tema o el régimen de las inhabilidades. Entonces,
repito, el concepto de inhabilidades alude a un acto o a una condición que de manera personal afecta a alguien que aspira a formar parte del Congreso de la República, que en tanto está en curso en esa situación no le permite ser elegido válidamente como miembro del Congreso de la República. Y que en la eventualidad de serlo, por supuesto, es una elección que por ir en contravía del régimen de inhabilidades contenido en la Constitución o en la ley, debe declararse nula en los términos en que el Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo lo determina, es decir, según el proceso electoral que allí se haya regulado o normado. Ojo con el concepto de inhabilidad en el siguiente sentido. Es una condición personal. Pedro quiere ser congresista, ¿sí? Va a participar en el próximo proceso electoral. Pero si Pedro está en curso en una cualquiera de las circunstancias de inhabilidad que contempla el artículo 179 de la Constitución y que de igual manera contempla el reglamento del Congreso, la famosa ley orgánica, la ley quinta de 1992, en su artículo 279, que es una reproducción del artículo 179 de la Constitución, pues esa persona no puede ser elegida congresista. Mire, el reglamento del Congreso define inhabilidad, concepto de inhabilidad. Por inhabilidad se entiende todo acto o situación que invalida la elección de congresista o impide serlo. Por eso he dicho, cuando aludimos al concepto de inhabilidad es que hay una circunstancia que me impide ser elegido válidamente como congresista. Una cualquiera. Pues que yo fui empleado público 12 meses antes de la fecha de la elección. Yo fui gobernador de Santander, qué sé yo, alcalde de Bucaramanga, fui ministro, ¿sí? Hasta faltando 12 mínimo, es decir, hasta 7, 8 meses antes de la fecha de la elección. ¿Qué es lo que dice la norma? En los últimos 12 meses antes de la fecha de la elección, yo no puedo haber desempeñado cargo público que lleve implícita jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar. Porque si es así, esa elección, esa circunstancia de haber sido antes de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección funcionario en uno cualquiera de estos rangos de autoridad, me impide ser miembro del Congreso de la República. Disposición tomada por el constituyente. Que tuve contratos con el Estado los últimos 12 meses, también es una circunstancia que me impide. Que es que mi esposa, mi compañero, mi compañera permanente, mis parientes en el grado de consanguinidad que determina la Constitución, ejercen autoridad civil o política. ¿Sí? Pues eso me impide ser congresista, es decir, me inhabilita. Es una situación que me afecta a mí como persona que me inhabilita para ser elegido congresista. Creo que el concepto está suficientemente explicado. Doctor, no entiendo. Perdón, o sea, por ejemplo, ahorita en el caso, voy a colocar un ejemplo, en el caso de Aguilar, por ejemplo, el hermano de Richard es gobernador acá y él es senador allá Sí. de la República. ¿Eso no inhabilitan? ¿A quién? Por ejemplo, ahorita el último que se lanzó, que fue el gobernador de Santander, por haber tenido el hermano a Richard Estamos allá. hablando de las inhabilidades para ser congresista, no para ser gobernador. Entonces, usted me está planteando es una eventual inhabilidad del señor Mauricio Aguilar para ser gobernador. No estamos hablando de esas inhabilidades, estamos hablando de las inhabilidades para ser congresista. ¿Sí? El tema se mirará cuando dentro de un par de años otro hermano Aguilar decida ser congresista y miraremos si está o no está inhabilitado, porque eso también tiene una regulación, ¿no? Eso también tiene una regulación. Entonces, regulación que es más que todo por vía jurisprudencial. Entonces, el tema es inhabilidades para ser congresista, únicamente para ser congresista. Por eso dice el artículo, no podrán ser congresistas. Cualquiera de las 8 situaciones que aquí se contemplan no me permite ser congresista. No me permite ser elegido válidamente. Que si soy elegido, porque contra viento y marea me hice elegir, pues esa elección
está viciada por ir en contravía al orden constitucional en materia de inhabilidades y por consiguiente el Consejo de Estado, que es el organismo competente, la sección quinta, la sala quinta del Consejo de Estado, que es la competente en materia de procesos electorales, procederá a declarar previa demanda, la nulidad de esa elección y por consiguiente perderé mi condición de congresista. Claro. Enfatizo un poco para darle mayor claridad a quien me preguntaba hace un instante. Esa es una condición, las inhabilidades aluden a condiciones que me afectan a mí como persona. Que me afectan porque es que yo tuve un contrato con el departamento de Santander y quiero ser congresista. No puedo, porque tuve contrato con una entidad de carácter estatal público. Que yo fui secretario de gobierno del departamento de Santander hasta faltando 6 meses para la elección y me retiré para ir a aspirar al Congreso de la República, no puede ser elegido válidamente, está inhabilitado. Tuvo que haberse retirado como mínimo 12 meses antes de la fecha de la elección para que pueda ser válidamente candidato. A eso alude el régimen de inhabilidad. Por eso, a riesgo de ser insistente, enfatizo nuevamente, la inhabilidad es una condición personal que afecta a quien aspira a ser congresista, que no le permite ser elegido válidamente congresista. Y que si lo fuere, el Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa administrativa, la que hace el control de constitucionalidad en este tema, tiene que declarar la nulidad de esa elección. Ojo con esto que voy a enfatizar. Mire cómo comienza el artículo 179. No podrán ser congresistas. Las inhabilidades se predican de la persona en cuanto aspira a ser miembro del Congreso. En cuanto aspira a ser miembro del Congreso. Porque la segunda figura es el régimen de las incompatibilidades, a que se refiere el artículo 180 de la Constitución. ¿Cómo dice el artículo, señores? Alguien que me ayude con su lectura en la parte inicial. ¿180? Los congresistas no, Sí, siga. los congresistas no podrán. Listo, suficiente. Suficiente, muy amable. Y ahí consagra 4 circunstancias que se tienen por el constituyente como régimen de incompatibilidades. Ahí la diferencia que quiero marcar. En el 179 dice, no podrán ser congresistas, es decir, yo apenas estoy aspirando al Congreso y si en mi condición de aspirante estoy incurso en una cualquiera de esas 8 eventualidades que prevé el 179, estoy inhabilitado. El 180, cuando habla de incompatibilidades, dice, los congresistas no podrán. Eso circunscribe temáticamente el tema de las incompatibilidades. ¿A qué? A que está refiriéndose que yo ya siendo congresista, ya fui elegido congresista, ya tomé posesión del cargo de la dignidad de congresista, no puedo hacer. Miremos un tanto el sentido literal, gramatical de la expresión incompatibilidad. ¿Qué significa incompatibilidad? ¿Qué es lo que resulta incompatible? ¿Qué es? Cuando decimos que una circunstancia es incompatible, cuando no es posible que las dos subsistan al mismo tiempo. Simultánea o coetáneamente no pueden existir, o la una o la otra, pero las dos de manera simultánea no se puede dar porque se rechazan, son incompatibles, se repelen, no pueden coexistir dos situaciones. Para que no se les olvide el concepto, les voy a poner un ejemplo que seguramente muchos de ustedes en algún grado lo han vivido. Bueno, no todos, seguramente. Terminé con mi pareja porque es que ya éramos incompatibles. O ella o yo. ¿Sí? No es posible tener una vida en convivencia porque la situación es tal que ya el extremo dificulta que se dé la vida en común. Tanto se volvieron incompatibles, pues tienen que irse uno de los dos. No puede subsistir una relación cuando las dos personas son perfectamente incompatibles. La incompatibilidad sanguínea, ¿qué significa? Que no se pueden combinar dos tipos de sangre distintas. ¿Por qué? Pues se genera una afectación, un trauma, un problema, si se quiere, digamos en términos médicos o clínicos mucho mayor, más grave. No pueden subsistir dos situaciones al tiempo.
¿Es compatible que yo tenga 2 esposas, 2 novias, o una dama tenga 2 maridos, 3 maridos, 4 novios? Bueno, digamos legalmente. No, porque la ley no permite unas circunstancias, son incompatibles. O uno u otro. ¿Sí? Es compatible, si se quiere, por ejemplo, en normas de tránsito, manejar y al mismo tiempo ir hablando por celular. La ley considera que estas 2 actividades no son compatibles, de hecho la sanciona, con carácter preventivo, por supuesto, y no le falta razón al legislador. Entonces, el concepto de incompatibilidad va a que 2 situaciones no se pueden dar de manera simultánea. No pueden ocurrir al tiempo. O es una o es la otra. Lo que está diciendo el artículo 189, ¿sí? Si se quiere un poco más doctrinariamente, la incompatibilidad es el acto que no se puede realizar o ejecutar por un congresista durante el periodo durante el cual él se desempeña como tal. Por eso se habla de incompatibilidad de quien es ya congresista. No me vayan a entender o vayan a decir por allá en un examen, ¿sí?, a confundir la figura de las inhabilidades con las incompatibilidades. Por eso enfatizo en los 2 momentos. Las inhabilidades alude a quien quiere ser congresista, a quien aspira, tal y como la norma le dice, no podrán ser congresistas. ¿Qué está diciendo? Todavía no es congresista. En cambio, el 180, cuando habla de incompatibilidades, sí dice, usted ya es congresista. Entonces, a los señores congresistas, en ese marco conceptual, la Constitución no les permite 4 situaciones que considera contrarias a su condición de congresista. No puede darse mientras tenga la investidura de miembro del Congreso de la República. Por ejemplo, a título de ejemplo, desempeñar cargo o empleo público o privado. Si yo soy congresista, no puedo ser al mismo tiempo gobernador, ni puedo ser ministro, pero ni alcalde, pero ni siquiera barrendero de la alcaldía municipal de mi pueblo. Es absolutamente incompatible con la dignidad o el cargo de congresista el desempeño de cualquier otra función de carácter público. Más, lo señala el congresista, tampoco en el ámbito de lo privado. No puedo pretender ser senador de la República y al mismo tiempo presidente de la compañía Bianca. O presidente, qué sé yo, de Bavaria. O presidente de la empresa por medio de la cual producimos empanadas o qué sé yo. No, tengo que desvincularme. Tengo que desvincularme de cualquier cargo o empleo en el sector público o en el sector privado. No es compatible, digo, el ejercicio de una cualquiera de estas 2 condiciones, de empleado o cargo público o privado, con la condición de congresista. O es una cosa o es la otra. Ah, que quiero ser ministro, me cansó ser congresista y quiero ser ministro, pues tiene que dejar de ser congresista para que pueda ser ministro en los términos en que ya vamos a ver lo permite la Constitución también. ¿Sí? No puedo ser miembro de las juntas directivas o consejos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos. Ah, no, es que yo soy representante a la Cámara por Santander, pero yo al mismo tiempo quiero formar parte de la junta directiva de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. No, no puede, porque hay una expresa incompatibilidad. La cuarta, no, que yo soy congresista, pero yo quiero que el municipio de Tona, de San Gil, de Charta, qué sé yo, quiero que el alcalde me dé un contrato y firme un contrato para prestarle cualquier servicio. No puede celebrar contratos. Lo dice expresamente el numeral 4 del 180. Es incompatible con la condición de congresista. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejan o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones. No, desde luego, hay una excepción prevista. Porque esto supondría que si la empresa prestataria del servicio público de acueducto o de agua es una entidad pública, pues no pudiese el congresista disfrutar del servicio público porque no pudo celebrar un contrato con el acueducto para que... No, por eso dice, se exceptúan aquellas circunstancias en que está en el mismo plano de igualdad de todos los ciudadanos, que es el ejemplo que propongo. Pero en otras circunstancias está absolutamente en régimen de incompatibilidad. ¿Cuál es la excepción? El congresista puede desempeñarse en el ejercicio de la cátedra universitaria. Eso sí le permite la Constitución, según el parágrafo 1 de
este artículo que estamos comentando. Y el segundo parágrafo de esta norma, digamos, pone en su dimensión la gravedad de violar el régimen de incompatibilidades, porque no solamente le acarrea consecuencias al congresista que desconozca, viole o vaya en contravía del régimen de incompatibilidades, sino que además sanciona al funcionario que se prestó para que viole el régimen de incompatibilidades. Imaginémonos, en gracia de discusión, que al gobernador de Santander le diera por nombrar secretario de despacho a un representante a la Cámara. Pues obviamente le trae consecuencias al representante por violar el régimen de incompatibilidad, pero también le trae consecuencias a quien lo nombró o lo nominó, porque eso no es factible. Entonces, ese es el régimen de incompatibilidades, que en su concepto general, que es lo que trasciende, es lo que importa, entender qué es una incompatibilidad, es el acto que no le permite la Constitución realizar a quien o ejecutar a quien ya tiene la dignidad de congresista. Ni le permite desempeñar cargos públicos ni privados, ni le permite gestionar en nombre propio o ajeno ante entidades públicas, ni le permite ser miembro de juntas o consejos directivos, ni le permite celebrar contratos. De manera que ese es el régimen de incompatibilidades. Quien lo vulnere, pues desconoce esa normativa, tiene las consecuencias que vamos a ver a renglón seguido. Dos figuras que aluden a las personas de los congresistas, pero que contemplan situaciones diferentes: la inhabilidad y la incompatibilidad. Finalmente, la tercera eventualidad es lo que se llama el conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Contenida en el artículo 182. ¿Quiere alguien leerlo, por favor? Sí, señor. Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral, económico, que los inhiban Sí. para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y de las recusaciones. Bien, esta es una tercera situación que se le puede presentar a la persona del congresista. Lo que se denomina el conflicto de intereses. Recordemos el artículo 133 de la Constitución, que reza textualmente: los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo. El congresista es un representante del pueblo. Y en esa función debe actuar consultando la justicia y el bien común. Lo que representa al congresista, a quien representa al congresista, es al pueblo, y en el ejercicio de su función, la única mira que puede tener es la justicia y el bien común. En función de eso es que debe trabajar. Ese es su interés, que haya justicia y bien común como representante que es de la sociedad o del pueblo. Por consiguiente, cuando en el trámite de un proyecto de ley se presenta una circunstancia en la que como congresista yo tengo un interés económico o un interés de carácter moral o un interés en términos generales, ese interés, presume el constituyente, desvía el objetivo que yo tengo, que es actuar en función de la justicia y el bien común. Y es apenas obvio y natural, somos seres humanos. No somos, o los congresistas pues son seres humanos y no son seres extraterrestres o poseídos de una naturaleza diferente al resto de los ciudadanos. ¿Qué es lo que la naturaleza nos impone? Pues que salgamos siempre a la defensa de nuestros intereses. Entonces, en gracia de discusión, imaginémonos que en el Congreso de la República yo soy congresista y soy un gran inversionista en el transporte público. Yo tengo 1.500 buses que prestan servicio público en Bogotá, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Barranca, donde ustedes quieran. Soy dueño de 1.500 buses o de 2.000 taxis. ¿Sí? Soy accionista de Avianca. Soy accionista de Bavaria. Soy, qué sé yo, mis negocios, mis actividades son de ese orden. Y al Congreso del que formo parte llega un proyecto de ley por medio del cual se regula ese tema.
Entonces llega un proyecto de ley por medio del cual se dice que se va a reorganizar la prestación del servicio público de transporte en Colombia. Y yo soy inversionista de 1.500 buses. Soy dueño de la empresa A en Tunja y soy dueño de la empresa B en Cúcuta y al mismo tiempo soy dueño de la empresa C en Cali. ¿Qué es lo que presume el constituyente? Que en tanto el proyecto de ley está referido a un tema en el que yo tengo interés personal, porque es mi interés económico, yo no puedo ejercer el interés del bien común y de la justicia que me impone el artículo 133. Por consiguiente, me encuentro en una situación de conflicto de intereses. ¿Qué prima para mí? ¿La suerte de mi negocio o el llamado interés común general, la justicia? Pues por supuesto que es natural, digo, ahí no hay nada censurable, es natural que yo procure la defensa de mis intereses. Yo procuro la defensa de mis intereses. Actúo en ocasiones orientado por la defensa de mis intereses. Y entonces, en tanto se me presenta esa circunstancia, yo debo manifestarle al Congreso, a la Cámara de la cual formo parte, que me encuentro impedido, inhibido moralmente para participar en el trámite de ese proyecto de ley, porque yo tengo interés en el resultado final de ese proyecto de ley. Otro ejemplo. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi suegra, mi novia, mi esposa, mi exesposa, mis nietos, cualquier familiar fue condenado por el delito de narcotráfico, por el delito de homicidio, por el delito de violación, lo que ustedes quieran, pues. ¿Sí? Y entonces al Congreso llega un proyecto de ley por medio del cual la pena para los condenados al delito de homicidio se rebaja de 40 años a 3 años. O el proyecto de ley que diga, todos los que llevan 5 años de prisión quedarán libres mañana. Y resulta que mi papá, mi hermano, mi suegro, mi cuñado, mi esposa, mi novia, mi exnovia, todos están allá, con los que tengo un interés y un vínculo afectivo. Se presume que hay un interés afectivo, por supuesto. Claro. Con determinadas personas la ley presume que hay un interés afectivo, que es lo natural. Es lo natural. El afecto a los padres, a los hijos, a las personas allegadas. ¿Sí? Los que están en un grado de consanguinidad o de afinidad. O los socios de mi negocio. O los socios de mi negocio. Puede que el papá de mi socio, cuando no mi socio esté preso, ¿sí? Entonces llegó un proyecto de ley por el cual se reforma el Código Penal que dice que eso ya no es delito, o que de 20 años simplemente la pena será 3 años, con lo cual se le aplica el principio de favorabilidad y el preso por ese delito sale mañana. ¿Tengo interés? Claro, se refleja un interés. Puedo obrar motivado más por ese interés que por el interés general de la sociedad de discutir y aprobar si es conveniente o no tomar una decisión en ese sentido. Entonces me veo inclinado a actuar por eso. ¿Es natural? Es natural. ¿Es malo? No, no es malo en términos morales. Es malo que si yo siendo congresista, un proyecto de ley va a discutir sobre la suerte del negocio del que yo soy inversionista. No, eso no es malo. ¿Qué es lo incorrecto? Lo que prevé el artículo 182. Que cuando me encuentro como congresista frente a esa circunstancia, no le informe a la Cámara de la cual formo parte que yo me encuentro en esa situación. Entonces yo debo decirle, señor presidente o señores miembros de la sesión plenaria, me permito informarles que en tanto aquí cursa un proyecto de ley por medio de la cual se reforma el Código Penal en el artículo tal que dispone que mañana salen libres los que mataron o ya pagaron pena de 10 años, debo informarles que mi suegro, mi nieto, mi papá, mi mamá, mi ex hermana, mi exnovia, esposo, lo que ustedes quieran, está preso y se va a ver beneficiado con esa conducta, con esa ley. Entonces, en tanto hay un interés afectivo que la ley presume, la norma presume, yo manifiesto que estoy impedido para participar en la discusión y en todo lo concerniente al trámite de ese proyecto de ley. Y entonces el procedimiento que se impone es que yo debo manifestar el impedimento. Lo malo no es que me encuentre en esa circunstancia. ¿Qué de malo tiene que, para mí, qué sé yo, mi novia esté presa? Bueno, lo malo es que cuando se discute el proyecto que la va a beneficiar, yo no le diga al Congreso que me encuentro en esa circunstancia, que yo tengo interés en ese proyecto porque mi novia está presa.
y le manifiesto a la corporación y el procedimiento indica que la Cámara a la que uno pertenece discute sí o no, es válida la excusa que manifiesto, porque a veces alguien, permítanme el término, y por sobre todo les anticipo disculpas si es muy fuerte, por mamar gallo, por hacerse, como decimos en Argentina, el boludo y aquí el huevón, quiere separarse de la discusión de un proyecto de ley para no comprometerse. Entonces la Cámara discute si es o no es válida el argumento que yo presento. Porque si yo le digo, mire, es que yo tuve una novia hace 25 años y la novia tuvo una amiga y el papá de esa amiga resulta que está preso y a la prueba, ¿es un argumento sólido? Pues no, yo lo puedo aducir porque quiero marginarme de esa discusión. Pero como mi deber es votar los proyectos de ley, la Cámara determina, eso no es válido el argumento. Ah, que es el papá. Oye, pues el interés está más que evidente. Pero que es la novia del vecino que donde vivió hace 15 años, pero que además es el tío de ese. Eso, pues por supuesto que no tiene ninguna trascendencia. Entonces se negará la presunta recusación. Yo les he dicho a ustedes, ahora, bueno, estamos en sesiones virtuales del Congreso, lamentablemente. Pero a veces pasan viejas sesiones. Les he dicho que uno aprende mucho de estas normativas del funcionamiento del Congreso viendo las sesiones del Congreso. Y generalmente se presentan cuando se inician las discusiones de los proyectos de ley los impedimentos de los congresistas. Permito manifestarle, señor presidente del Senado de la Cámara, que por tal circunstancia considero que estoy impedido para discutir en el proyecto. Y la Cámara de una vez abre la discusión. Sí o no, y aprueban. Si le dicen que sí, tiene que ausentarse más. El reglamento del Congreso no le permite cada que ese tema se toque, ni siquiera que esté en el salón. No puede decir, es que yo me voy a quedar aquí sentado, callado en el pupitre. No, tiene que irse, porque constituye falta que estando en discusión ese proyecto sobre el que tiene interés, así esté callado. Una mirada puede producir grados de influencia. Una picadita de ojos puede determinarle a alguien vote en tal sentido, ¿no? Hágase así. Entonces le exige que si el impedimento se acepta, él tiene que salirse de la sesión donde se trata o se toca el tema. Así de exigente es la norma sobre el particular. Esa es la circunstancia del conflicto de interés. Lo grave no es que yo me encuentre en una circunstancia de conflicto. Repito, lo grave es que teniendo conciencia del conflicto no lo manifieste para que se resuelva si o no es válido el conflicto de interés. ¿Listo? Bien. Finalmente, el artículo 183 prevé las causales de pérdida de investidura de los congresistas, es decir, por qué razones o causas yo pierdo mi condición de congresista. Y está determinado en ese artículo, los congresistas perderán su investidura primero por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses. Es decir, cuando yo fui elegido congresista violando el régimen de inhabilidades que no me permitía hacerlo, y así lo declara la justicia contenciosa. Segundo, cuando siendo congresista desconocí el régimen de incompatibilidades, hice algo que la condición de congresista no me permitía desempeñar simultáneamente, y así lo declara el Consejo de Estado, porque también se precisa un proceso en ese sentido. O tercero, cuando debiéndome declarar impedido para tratar un tema legislativo no lo hice, cualquiera de esas tres circunstancias hace que yo pierda mi condición de congresista. En un proceso, repito, que se surte según la regulación del Código de Procedimientos Administrativos ante el Consejo de Estado. Segunda circunstancia, por la inasistencia en un periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo de ley o mociones de censura. No fui a 6 sesiones en las que se actúa en función de aprobar actos legislativos, leyes o mociones de censura. Desde luego, ausencias injustificadas, porque si me operaron y la incapacidad médica es de 8 meses, pues por supuesto que no puedo asistir. Pero no fui y nunca di explicación. O no justifico, o la excusa dada no resulta cierta, porque es que allá es como en todas partes una certificación médica de que estaba en tratamiento y me declararon 3 días de incapacidad cuando lo que estoy es en Cartagena disfrutando de sus deliciosas playas. Pues si la excusa no es cierta, que es lo que el Consejo de Estado está verificando frente a las demandas que se han promovido contra determinados congresistas, como el señor David Barguil, que se excusa reuniones,
por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras, por indebida destinación de dineros públicos, por tráfico de influencias, por estas circunstancias que están previstas en el artículo 183, los congresistas pueden perder su condición de miembro del Congreso de la República. ¿Alguna pregunta? Usted no la tiene entonces, usted no le sale tan raro. Yo la tengo aquí en la cotidiana. ¿Aló? ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, les agradezco ahí apagar el micrófono para que no nos participen allá los diálogos personales. Bueno. Tema último, que no es un tema complicado. Los derechos y las prerrogativas de los congresistas. Los congresistas tienen un régimen de derechos y de deberes que se predican de quienes tienen, por supuesto, la calidad. Bueno, profesor, que hay unos compañeros intentando ingresar. Ya en 3 minutos termino la clase, luego creo que no vale la pena ya desgastarme aquí ingresando a la clase. Entonces, mire, los derechos de los congresistas se resumen en 3 situaciones que son las siguientes. Todo congresista tiene derecho al ejercicio de voz y voto. Por el hecho de ser congresista, está facultado para votar en los momentos en que haya que tomar decisiones y para intervenir en las discusiones de acuerdo lo uno y lo otro al reglamento del Congreso. De acuerdo al reglamento del Congreso. El segundo derecho de los congresistas, esto ya lo habíamos comentado, es que los congresistas tienen el derecho a formar parte de las comisiones y el derecho de formar parte de las comisiones constitucionales permanentes. Entonces, eso es un derecho que tienen ellos, pero en el caso de las comisiones del artículo 100, de las comisiones constitucionales permanentes, pues es un derecho deber. En el caso de las otras comisiones, es un derecho si quieren aspirar a formar parte de esas comisiones. Y el tercer derecho es el derecho a tener una remuneración mensual, salario, un sueldo, por el servicio que prestan como congresistas, que además, como vimos en el régimen de incompatibilidades, no les permite desempeñar ninguna otra función, ni pública ni privada. ¿Cómo se determina el sueldo de los congresistas? Mediante un procedimiento que está indicado en el artículo 187 de la Constitución Nacional. Hasta 1991 la práctica era que el Congreso mismo se fijaba su sueldo. Cada 4 años, cuando se iniciaba el periodo de sesiones, lo primero que discutían era cuánto vamos a ganar y ellos mismos decían cuánto. Entonces subámonos el sueldo de 20.000 a 40.000, listo, lo aprobaban como ley. A los 4 años de 40.000 a 100.000, listo. Así. Eso se prestó a una serie de abusos, de exageraciones, que por supuesto la opinión siempre censuró y rechazó por la manera un tanto abusiva como lo hacían. Aquí había un congresista que su tarea era únicamente esa. El 20 de julio cada 4 años presentar el proyecto de ley por el cual los congresistas fijaban su propio sueldo. Era un señor de la costa, si mal no estoy, llamado Joaquín Minchoburgo, le decía. Esa era su tarea. En 1991, el constituyente dice, este tema hay que corregirlo. No podemos seguir tolerando una manera tan indefinida, tan vaga y absolutamente discrecional de los congresistas que ellos mismos digan cuánto van a ganar. Entonces, el artículo pertinente de la Constitución, el 187, determina que los congresistas tienen derecho a una asignación, ¿sí? Que se reajusta cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central, según certificación que para el efecto expide el Contralor General de la República. Entonces, se creó un mecanismo constitucional para fijar ese sueldo. ¿Cómo es? Señor Contralor General de la República, dice la Constitución, usted debe coger los sueldos de todos los servidores de la Administración Central y lo promedia. Suma el de todos los servidores de la Administración Central, unos tuvieron un incremento del 10, otros del 8, otros del 5, otros del 7, suma todo eso y lo promedia. Y ese promedio es la tasa de incremento del sueldo de los congresistas, que le dio 5%, pues se aumentan en 5%. Que le dio el 15%, pues se aumenta en el 15%. Pero ya no es discrecional de los congresistas, sino que es un medio mucho más técnico, mucho más real, porque va más acorde con el incremento de los servidores públicos de la administración, desproporcionado en pesos, claro, desde luego, de salario mínimo
de 900.000 pesos a sueldos de 30 y pico millones de pesos, sí hay una bastante diferencia. Pero hay un mecanismo técnico constitucional que es el adoptado en el artículo 187 que permite satisfacer el derecho que tienen los congresistas, ni más faltaba que no, trabajan a prestar, por lo menos trabajan en teoría, a prestar, a obtener una remuneración como contraprestación por el salario, por el servicio prestado. Dos últimos conceptos, las prerrogativas de los congresistas. ¿Qué es prerrogativa? Cuando se dice que una persona tiene prerrogativa, profesor, es que usted le da prerrogativa a fulano de tal. ¿Qué es prerrogativa? Que yo le doy un tratamiento especial, distinguido, diferencio en relación con los otros. Entonces yo determino a Mari, a Vani, a Alonso, a los que vinieron a clase hoy, a Yasmina, a Jonathan, a José, a ellos, únicamente a ellos, les voy a dar un tratamiento especial. El examen para ellos lo califico sobre 3 y para los demás sobre 1. ¿Por qué? Porque tomé esa decisión. Pues eso es un tratamiento donde creo unas prerrogativas, en este caso discriminatorias. El concepto de prerrogativa, lo que el vocablo significa, es un tratamiento especial a alguien. ¿Quiénes tienen prerrogativas en Colombia? Las personas de la tercera edad, por supuesto, por su condición. Los niños. Tienen un tratamiento que permite distinguirlos de los demás. Preferencial. Preferencial. La prerrogativa alude a un concepto preferencial positivo. A nadie se le dan prerrogativas para maltratarlo. No. La prerrogativa es un concepto positivo. En ese orden de ideas, los congresistas tienen dos grandes prerrogativas. La primera es la inviolabilidad de sus opiniones y de los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones como congresistas, a que alude el artículo 185 de la Constitución, que le agradezco a alguien leerlo, por favor. Artículo 185. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo. Bien. ¿Qué significa? Que el congresista, en tanto esté en ejercicio de su función de congresista, lo cual se supone que es en el Congreso de la República o en aquellos actos en los que actúa como congresista, ¿sí?, es inviolable. ¿Qué significa? Que no puede ser objeto de responsabilidad alguna por razón de las opiniones o de los votos que emita. Tiene esa prerrogativa, él puede opinar libremente, sin que le genere responsabilidad siempre y cuando, o puede votar libremente siempre y cuando lo haga en el ejercicio de sus funciones de congresista. Eso es lo que le garantiza al congresista y por sobre todo al Congreso que puedan actuar autónomamente, soberanamente. Porque si yo tengo el temor de que si voy a emitir una opinión contra el señor presidente de la República me van a sancionar, ¿sí?, pues obviamente me limito. Si tengo el temor de que si voto en un sentido u otro me va a generar una consecuencia sancionatoria, pues por supuesto que estoy limitado. Entonces no responde por las opiniones o por los votos que emita siempre y cuando esté en el ejercicio de sus funciones. Ah, porque es que llegó y se fue para la carrera 33 allá a Cuadrapicha y se emborrachó y dijo y deshizo y maldijo y calumnió. Pues responde, porque ahí no está cumpliendo su función de congresista. De pronto lo hace mejor borracho que como congresista, pero no está cumpliendo su función de congresista y asume las responsabilidades. Pero en un debate en el Congreso de la República, por supuesto, yo no respondo por las opiniones que emita, ni por los votos que igualmente presente. Aunque el reglamento del Congreso, por eso dice ahí la norma lo dice expresamente, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo. Esto no quiere decir que yo pueda llegar allá y decirle a mi contraparte, al ministro al cual estoy promoviéndole un debate, maltratarlo en su dignidad, en su honor, en su honra, recordarle a la mamá, a la abuela, a la tatarabuela. No. El extremo no llega allá, porque el reglamento contempla sanciones para quien haga uso desmedido del derecho a voz, el derecho a la palabra, al punto de que el reglamento contempla que se le puede sancionar. En la próxima sesión usted no puede hablar. Esa es la sanción. Entonces, mírense el reglamento del Congreso en ese tema pertinente. Pero el principio esencialmente alude a que yo tengo plena autonomía para emitir las opiniones y los votos y eso no me genera ninguna consecuencia, ninguna circunstancia adversa, porque necesito un espacio. Es una garantía del Congreso. Si ustedes lo quieren, es más una garantía en favor del funcionamiento del Congreso que una garantía en favor personal del congresista.
por supuesto, se encarna esa garantía en cada uno de los congresistas, para garantizar que las opiniones y las decisiones del Congreso se dan en un marco de absoluta autonomía y sin coacción ni limitación de ninguna naturaleza. Eso es lo que traduce el concepto. No es renunciable. Yo no puedo pretender renunciar a la condición de inviolabilidad de opinión. No, no es renunciable. Entonces tiene esa característica. Finalmente, la última prerrogativa es el fuero parlamentario, a que alude el artículo 186. ¿En qué se materializa? De los delitos que cometan los congresistas conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito, deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. De los delitos que cometan las personas que tienen la investidura de congresistas, conoce en forma privativa la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es una prerrogativa? Si yo o uno cualquiera de ustedes, ciudadano del común, se ve incurso en una conducta delictiva en el municipio de Girón, íbamos en nuestro carro y atropellamos desafortunadamente a un motociclista y lo matamos, hay en principio un hecho delictivo. ¿Quién conoce de ese hecho delictivo? Pues el juez que conforme las normas de procedimiento penal le toque conocer. Probablemente un juez de Girón, qué sé yo, cuando mucho un juez de Bucaramanga. El congresista iba por la misma calle, en el mismo carro y mató al mismo motociclista. ¿Quién conoce de ese delito? ¿El juez de Girón o el juez de Bucaramanga? No. El juez natural de los congresistas es la Corte Suprema de Justicia y solo ellos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia puede adelantar ese proceso. Y es la que resuelve sobre la situación jurídica de los congresistas, si amerita encarcelamiento o no, nadie más, ningún otro funcionario judicial. Ese es un fuero establecido para garantizarle a los congresistas, digamos, una cierta imparcialidad cuando se ven incursos en una situación de esas, pero también para garantizarle a la sociedad que la influencia del congresista no va a provocar decisiones en su favor. Claro, si yo soy senador de la República y en el pueblo mío, Tona, Cerrito, Barichara, Villanueva, el que ustedes quieran, comete un delito, es probable que yo influencie no solamente al alcalde, que es mi cuota política, sino al juez. Entonces, soy capaz, por mi capacidad de maniobra política, porque como dijo la célebre frase del senador Merlano, usted no sabe quién soy yo, soy capaz de influenciar la decisión de la justicia. Entonces, es una garantía en doble vía, garantía para el congresista de que también por motivos de persecución política, ¿no? Cometió un delito, entonces dice el juez, hijo de madre, se la voy a cobrar ya, y procede injustamente. Entonces, garantía para la sociedad y garantía para el justiciado, que lo juzgue únicamente la Corte Suprema de Justicia y que su suerte jurídica en materia de toma de decisiones que afecten su libertad sea exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Que cometió en la noche del sábado un delito, sacó el revólver y borracho mató al vecino. Llegó la policía. A un ciudadano común y corriente, ¿qué le ocurre? Que la policía lo captura y lo pone a disposición dentro del término legal que se indica del juez competente para que el juez empiece a resolver su situación jurídica. Que fue el congresista el que hizo exactamente lo mismo en el mismo barrio, en la misma casa y mató al mismo vecino. La policía lo captura, pero lo tiene que poner inmediatamente a disposición de la Corte Suprema de Justicia, porque es la única entidad que le puede adelantar juicio. Por eso se llama el fuero parlamentario. Fuero es un tratamiento distinto. Solamente por el hecho de ser congresistas los puede juzgar la Corte Suprema de Justicia. Nadie más. Quería finalmente, para cerrar, traer a colación en relación con el tema de la inviolabilidad parlamentaria una situación que se presentó y que de pronto ustedes que son acuciosos mentalmente y que conocen la historia política de Colombia en los últimos años me van a decir, bueno, pero si ellos son inviolables en su voto o en su opinión, ¿por qué condenaron a varios congresistas, entre otros a algunos de Santander, cuando votaron favorablemente la reelección? Modificar la Constitución para permitir una nueva reelección del presidente. ¿Por qué los condenaron? ¿Sí? Si son irresponsables por el voto o la opinión que emiten. Entonces condenaron a la señora Yidis Medina, que se desempeñaba como congresista en ese momento, por haber votado favorablemente el artículo que proponía modificar la Constitución para permitir una reelección del presidente de la República. Pues es que la garantía no es para que cometan abusos, porque el proceso lo que demostró es que esa señora y otros congresistas vendieron su voto
Se fueron y le dijeron a unos funcionarios del gobierno que nos dan y nosotros votamos en el. Eso ya es delictivo. Eso es otra cosa distinta. Eso es delictivo. La inviolabilidad de opinión no significa que yo haga uso indebido de la misma, como se dice por ahí en el lenguaje político, patente de corso, pues, para cometer cualquier clase de delito. No. Entonces, la investigación demostró que ellos no habían actuado interpretando el bien común, sino un interés de quienes querían favorecer esa norma y le dijeron, ¿qué me dan? Pues le damos tantas notarías, tanta plata, tantos puestos, tantas. Listo, entonces yo voto así, porque si no me dan eso, entonces no voto así. Eso es otra cosa distinta. Eso es otra situación distinta. Porque eso ya es un comportamiento delictivo. Eso es lo que llamamos comúnmente en el Palacio de Justicia torcerle el cuello a la ley. Darle a la ley un sentido, un uso, una aplicación que no tiene. Y la inviolabilidad de opinión, por supuesto, no es una fuente de cohonestar conductas de ese orden. Entonces, por eso fue que esos congresistas fueron condenados. Y cito el ejemplo, lo traigo a colación para que de pronto alguien que es acucioso dice, pero bueno, si eso es así, entonces ¿por qué condenaron a esta congresista? Porque votó favorablemente la reelección del presidente. No, pues la condenaron fue porque se demostró que comprometió su voto por prebendas, que eso es otra situación total y perfectamente distintas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Tema suficientemente claro? Con estas expresiones del día de hoy damos por cerrado el capítulo del Congreso de la República, que lo hemos repasado con algún detenimiento en la idea de procurarles el mejor conocimiento de estas disposiciones que son de carácter constitucional. El Congreso es un cuerpo trascendente en la democracia nuestra, con todos sus hierros e imperfecciones, y pues un abogado debe conocerlo por lo menos con una minucia. Yo aspiro a que ustedes, por su curiosidad y su actividad intelectual, pues, y por su interés de pronto personal y político, pues ahonden en estos temas del derecho parlamentario, como suele decirse en el lenguaje o en el argot académico. Bien, no me queda sino dos cositas, decirles que en el curso de la semana os subiré un ejercicio para que ustedes lo desarrollen, que forma parte de lo que va a ser la nota del segundo corte. No va a haber evaluaciones pues, de primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, sino algunos ejercicios que sumados, los que alcancemos a hacer, pues van a constituir la nota correspondiente al segundo corte. Y si no hay sobre eso ninguna inquietud, pues que tengan una feliz semana de descanso. Vamos a entrar a una semana de receso, nos vamos a distensionar, paciencia frente a la situación de aislamiento, de cuarentena, pero todos, por fortuna, tenemos la claridad y la razón para entender el por qué tenemos que someternos a esta disposición. Pues, para todos, mi cordial abrazo. Muchas gracias por su participación en clase y les deseo de verdad que tengan unos días muy afortunados. Muy amables. Gracias, doctor. No, ustedes muy amables. Muchísimas gracias. Nos veremos dentro de 15 días. Ahí en la plataforma, cuando coloque el trabajo, pues ahí les indico las condiciones del trabajo y los términos para la entrega del mismo. No se preocupen que no va a ser nada absolutamente del otro mundo. Nada del otro mundo. Y ahí van unas condiciones muy sencillas. Lo importante es que ustedes reflexionen sobre estos temas y que se motiven a ahondar sobre lo mismo, porque desafortunadamente por la brevedad del tiempo pues no podemos ser mucho más explícitos. Nos veremos dentro de 15 días y aquí hasta hoy terminamos el capítulo de los que quieren ser congresistas. Dentro de 15 días iniciamos el capítulo de los que quieren ser presidentes de la República, que eso es común y muy propio en los estudiantes. Muchas gracias, doctor. Nos veremos, jóvenes. De nuevo, muchas gracias y feliz descanso. Que Dios lo bendiga, doctor. Igualmente. Gracias, igualmente. profe, igualmente. Adiós para todos, muy gentiles por todo.